Bienvenidos a este importante conferencia en línea, evaluación de programas de proyectos en salud. Permítame saludar a nuestra autoridad de la Escuela de Posgrado, la doctora Liliana La Rosa Huertas. Ella es directora de la Escuela de Posgrado. Asimismo, también un afectuoso saludo a nuestro expositor brillante, el doctor José Antonio Iturri de la Mata, que nos va a disertar el día de hoy con su conferencia. Para poder continuar, vamos a invitar a la doctora Liliana para que nos pueda dar unas palabras de bienvenida a este importante evento académico. Adelante, doctora Liliana. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente para mí es muy grato estar en esta oportunidad compartiendo con el doctor José Iturri, que nos va a hacer una presentación en el marco de su mayor especialización, que es la evaluación de programas de salud y programas de bienestar en general. Yo creo que tenemos muchísimo que aprender de él, muchísimo que compartir e intercambiar. Así es que los animo a todos a seguir esa conferencia con atención, con entusiasmo, con buena onda, y agradezco muchísimo que el doctor José Iturri nos dé esta oportunidad de escucharlo y de intercambiar desde Brasilia, donde está en este momento. Para nosotros desde Chiclayo y de distintos puntos del país que estamos aquí conectados, es un placer tener esta oportunidad. Agradezco también a Freddy su labor imparable en educación continua. Muchísimas gracias por tu compromiso, y a Carla Anastasia de igual manera. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias también, doctora Liliana La Rosa, por ese compromiso con el área de educación continua, que justamente contribuye a reducir ciertas brechas de conocimiento, de capacidades y competencias. Y con el doctor José Iturri vamos a lanzar un curso muy importante que ya les va a dar información. Permítame presentarle al doctor José Iturri. Él es médico por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un máster en salud pública por la Fundación Osvaldo Cruz. Él es doctor en salud colectiva por la Universidad del Estado de Río de Janeiro en áreas de políticas públicas, planificación y administración en salud. Actualmente es profesor adjunto de la Universidad de Brasilia, de la Facultad de Finlandia, UNB-FCE de la carrera de salud colectiva, y tiene una amplia experiencia justamente en el tema de evaluación de programas. Es un honor que el día de hoy usted nos esté acompañando, doctor José, y quedamos justamente atentos los que estamos presentes a través del Zoom, y también nos siguen en realidad a través de nuestro fanpage de la Escuela de Posgrado, donde tenemos ahí nuestros seguidores. Adelante, doctor José Iturri. ¿Cómo están? Buenas noches. Quería primero agradecer a la universidad, a la Escuela de Posgrado, la directora Liliana, a Freddy, con el que nos hemos estado comunicando esos días para ir organizando este evento, ¿no? Esta reunión será una presentación de más o menos 45 minutos aproximadamente. Mi nombre es José Iturri, como ya fue explicado. Soy peruano, soy médico. Para ser un poco más patero, mi abuelo es chiclayano. Mi padre nació en Cajamarca, pero vivió hasta la adolescencia en el Chiclayo. Entonces que tenemos algunas cuestiones por ese lado también en común. Les cuento rápidamente, como he explicado, yo me vine a Brasil hace algunos años, hice una maestría en salud colectiva, en salud pública, un doctorado también al mismo tema. Tuve la suerte de haber pasado a lo largo de mi trayectoria hasta ahora por experiencias extremadamente diversas, ¿no? Trabajé prácticamente 10 años en comunidades, 8 años en el cono sur de Lima, en pueblos jóvenes de El Salvador, comunidades de Villa María El Triunfo,
un poquito de Nueva Esperanza, y después también trabajé 2 años aquí en el Brasil, en favelas en Río de Janeiro. Pasé por empresas privadas de seguro de salud en el Brasil, pasé por ministerios en ambos países, y ahora estoy hace 12 años en la Universidad de Brasilia en un curso que se llama, en una profesión nueva en el Brasil que se llama salud colectiva, que es como la vertiente brasileña de la salud pública, ¿no? En los últimos años trabajo esta temática de evaluación de salud, organización de servicios, propuestas de integralidad en los servicios. Bueno, entonces ahora creo que comenzamos esta presentación. Voy a compartir esta tela, esta pantalla. Freddy, aquí aparece como que está deshabilitada la opción de compartir pantalla. Ahorita lo verificamos, un momento. Ya ves. Adelante, doctor. ¿Sale? Aquí. ¿Ahí la ven? Ahora sí. Está bueno. Ya. ¿Ya se puede ver? ¿Todo cierto? Sí. Está bien. Entonces, ese es nuestro tema de ahora, evaluación de programas y proyectos en salud. Es un panorama inicial sobre qué es evaluar una intervención, que pueden ser proyectos, programas o servicios en salud. Y quería proponerles, somos más o menos pocas personas, ¿no? Entonces yo quería proponerles una primera cosa que hagamos juntos, una dinámica bien rápida. ¿Cuál es la primera palabra en la que ustedes piensan, en la que tú piensas, cuando escuchas, vamos a hacer una evaluación? Dicen eso. ¿Cuál es la palabra que aparece en tu cabeza? Si quisieran decirla, sería mejor. Si no, pueden escribirla en el chat. ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando escuchas, vamos a hacer una evaluación? Buenas noches. ¿Cómo Buenas está, noches. doctor? Sí, de repente pensar en lo ¿Cuál es que su es nombre? María Samillán. Buenas María, noches. Buenas noches a todos. dígame. Sí, de repente pensar en lo que es los resultados de una intervención en un tiempo Cierto. temporal, ¿no? Ya. Gracias. ¿Quién más? Si posible, primero una palabra que se les ocurre cuando escuchan, vamos a hacer una evaluación. Ya escuchamos a María. Quizás la palabra puede ser fiscalización. Ah, interesante. ¿Su nombre es? ¿Tu nombre es? David. David. ¿Y en qué sentido fiscalización, David? Dame un par de Normalmente palabras. correspondería a un control, básicamente, ¿no? De cómo se va Control. desarrollando algo. Sí. Entendí. Gracias. ¿Qué más? ¿Cuál es la primera palabra en que piensas cuando escuchas, vamos a hacer una evaluación? ¿Alguien más? Hay grandes premios, ¿no? Para quien participa. Comencemos con esas. Entonces, María nos dijo, piensa en cuáles son los resultados de una intervención, y David nos dice la cuestión de fiscalización y control. Ambas ideas, como veremos, hacen parte de la idea de evaluación. Vamos a intentar ampliar un poquito más esa idea y juntarla con otras durante esta conversación. Entonces, ¿cuáles son los temas principales de nuestro diálogo? Primero, ¿qué es evaluación de programas? La idea de que evaluar es juzgar y comprender. Alguna cosa sobre tipos de evaluaciones. Después, ¿qué llamamos de intervenciones o programas?
en la idea de que serían, como está colocado ahí entre comillas, sistemas organizados de acción. Y la importancia que tiene comprender los sistemas, los programas, las intervenciones, antes de evaluarlos o al momento que uno los evalúa. Es de la mayor importancia. Después, ¿para qué sirve la evaluación? Después, ¿para qué te sirve la evaluación? ¿Para qué te sirve a ti la evaluación? Y una pregunta que a veces surge en las conversaciones de este tipo es, ¿qué podría evaluar en mi trabajo y por dónde comenzar? Como ya les explicó Freddy, esta es la idea de esta intervención, de esta conversación, es divulgar un curso que la universidad está programando sobre esta temática a lo largo de todo un semestre. Entonces, me gustaría solamente escuchar rápidamente ustedes, ¿quiénes son? María, ¿en qué trabaja, por ejemplo? Sí, soy docente universitaria a tiempo completo, de pre y posgrado, y especialista en proyectos también de inversión. Buena. David, gracias María. David. Claro, yo también soy docente a tiempo completo en la escuela de posgrado, cirujano dentista, saludista público y desarrollo de investigación en diferentes grupos. Buena, buena. ¿Quién más? ¿Quién más nos cuenta un poco más sobre Wendy, Shirley, Mogollón? Yo tengo dos amigos Mogollón peruanos, Javier Flores, Jessica Vázquez, Luis Ángel Sandoval. Cuéntenos un poco, ustedes en qué trabajan. Pueden abrir sus micrófonos. Elton está hablando, pero creo que su micrófono está cerrado. Elton, puedes hablar. ¿Alguno de ustedes ya hizo una evaluación alguna vez? ¿O han pasado por evaluaciones? Y a través de matriz, utilizamos la matriz de evaluación, ¿no? Claro que sí, claro que Sí. sí. Está bien. Entonces me imagino que... ¿Quién habló, María? Sí. Sí, entonces, imagino que ustedes tienen una experiencia o como sujetos de evaluación o como ejecutores de evaluaciones, ¿no? O como interesados en evaluación. Esta presentación está pensada básicamente para personas que tienen todavía una experiencia incipiente en evaluación, pero esperemos que sirva para todos. Entonces, ¿qué es la evaluación de programas? Es importante recordar que cuando hablamos de programas, nos estamos refiriendo a la idea de que es sinónimo el término programa con el término intervención. Y cuando hablamos de intervenciones, en esta conversa, nos estamos refiriendo a todo aquello que es hecho para intentar resolver un problema. Puede ser un proyecto, puede ser un tratamiento, puede ser un servicio de salud, puede ser un programa de salud, eventualmente una política de salud. Entonces, cuando hablamos de programas, no nos referimos solamente a los tradicionales programas de salud como salud del niño, salud de la mujer, salud de los viejitos, y debemos evitar cualquier confusión con, por ejemplo, la idea de una evaluación clínica, ¿no? El fisioterapeuta me evaluó, no es ese nuestro foco en este caso, ¿no? Y también no es exactamente cualquier tipo de estudio o perfil. Por ejemplo, te dice, evaluación epidemiológica en una comunidad. No es el tipo de objeto que estamos trabajando ahora. Siempre que trabajamos de evaluación, es cuando estamos haciendo el juicio, estamos emitiendo una valoración sobre una intervención, sobre un programa, no sobre un problema, sino sobre lo que estamos haciendo para intentar resolver el problema. Eso es bien importante. Por lo menos en el mundo de la evaluación se considera importante esa diferencia, ¿no?
Estamos hablando de evaluaciones de tipo formal, que tienen toda una metodología, un abordaje teórico, etcétera, técnicas específicas, y no las evaluaciones informales que hacemos a cada momento, inclusive en nuestra vida profesional. Yo me acuerdo mucho de una conversación que tuve con un gran amigo mío en el inicio de los años 2000, que contaba que en su hospital se habían hecho jornadas, grandes jornadas, para intentar disminuir la fila de espera por cirugías de catarata. Y después ya había terminado, ¿no? Y yo le pregunto a mi amigo, oye, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo fue lo de la fila? No me acuerdo cómo le decimos en el Perú, cuando se juntan muchas cosas y se repite varias veces, campaña, digamos, ¿no? ¿Cómo fue la campaña de cirugías? Y mi amigo me dijo, fue muy buena. Le digo, ¿y qué tal? ¿Por qué? ¿Cuántas personas atendieron? Bueno, yo no sé exactamente, pero estaban todos muy contentos. Ya, pero ¿y ustedes para qué hicieron la campaña? Para disminuir para disminuir la fila, me dijo. Sí, ya, ¿y qué tal? ¿Disminuyó la fila? No sé, pero tú veías a los viejitos, después no veían nada, los operábamos y veían. Tú llegabas era una alegría para esas personas. Y me parecía que él tenía razón, pero eso no era evaluar el programa, ¿no? Eso no era evaluar la campaña. Eso era saber que algunos usuarios estaban muy satisfechos con el programa. Entonces, por eso Pero habla intentamos de hacer... evaluación. Dígame, ¿qué decía? ¿Alguien quería comentar? Bueno, entonces, la evaluación formal que estamos intentando aprender y aprenderemos en el curso es como estaba comentando, una cosa pautada, definida teórica y metodológicamente. Y quien evalúa coloca ese rigor metodológico y teórico al servicio de la intervención y del programa, ¿no? Tiene que tener un equilibrio delicado entre hacer una cosa rigurosa y una cosa rápida, más o menos rápida y más o menos útil, ¿no? Entonces, acuérdense siempre, cuando se evalúa programas, se juzga intervenciones, se emiten juicios de valor sobre acciones realizadas para resolver problemas. En este caso, como dije, intervenciones y programas son sinónimos. Existen numerosas definiciones de lo que es evaluación. Bastantes. Tanto que se dice que para cada evaluador hay una definición. Cada uno tiene la suya propia. No existe una definición así canónica, única en todos los lugares, ¿no? Una que fue publicada hace poco tiempo por este grupo RELAC, que es un grupo que trabaja evaluación y en América Latina, y que publicó estos estándares de evaluación para América Latina y el Caribe. Yo les voy a mostrar el libro de aquí a poquito, o al final me preguntan y les paso la referencia. Ellos colocan así: entendemos a la evaluación como un proceso sistemático de revisión, indagación y análisis que puede realizarse en diferentes momentos del ciclo de la intervención, con el objetivo de ofrecer una apreciación sobre su mérito, su valor, su diseño, sus procesos, logros, efectos, impactos y aprendizajes. Vamos a destacar un poquito de esta definición. Ellos colocan que es un proceso sistemático. Significa evaluar, al momento de pensar en evaluación, en realidad, a no ser que ya esté preprogramada y que sea, por ejemplo, como dijo David, un control, una auditoría ya preformatada, donde todos los aspectos están previamente definidos, a no ser que sea de ese tipo, ustedes van a invertir un buen tiempo en sistematizar las ideas previas y organizar todo el proceso de la evaluación. Tiene que ser hecho de una forma relativamente rápida
porque, porque la vida es corta, ¿no? Y no queremos también, siempre estamos respondiendo a demandas de gestores, gerentes, administradores, pacientes. Pero aún así hay que intentar hacer un esfuerzo por planificar lo mejor posible una evaluación. Es importante destacar que una evaluación puede hacerse en diferentes momentos de la intervención, del programa. No necesariamente cuando acabó, cuando está al final. Se puede, por ejemplo, evaluar lo que le dicen una evaluación ex ante, que es cuando antes de iniciar, antes de soltar el programa, se contrata o se trabaja con evaluadores para que revisen, por ejemplo, la estructura lógica del programa. Tiene un envasamiento, tiene una base teórica, o para que evalúen la coherencia entre lo que el problema que se quiere atacar y las cosas que la intervención quiere hacer. Uno evalúa la intervención antes de soltarla en función a lo que supuestamente vendría a causar en el problema, cómo lo iría a aliviar, por ejemplo. Vamos a ver, ¿qué más? No es necesario entonces esperar hasta el final. ¿Para qué se hace eso? Con el propósito, con el objetivo de dar una apreciación, un juicio de valor, como se dice, ¿no? Está bien, está mal, no avanzó, fracasó, consiguió, no consiguió, que es un elemento fundamental, ¿no? Cualquier evaluación, para hacer evaluación, tiene un elemento de juicio, de juzgamiento, digamos. Y yo creo que es importante, tal vez lo que decía David, la idea de fiscalización y control como sinónimo de evaluación. Eso es, por un lado, puede ser una fiscalización externa que se hace para controlar un programa, una intervención, una política, pero también se puede hacer una fiscalización, un control, una evaluación en la que los evaluadores y los que van a ser evaluados dialoguen y definan qué es lo que va a ser evaluado. Eso es lo que le dicen una evaluación hasta hace un tiempo atrás le decían evaluación de cuarta generación, que era la evaluación que es la evaluación participativa. Yo en este momento estoy haciendo un postdoctorado acompañando un programa bien grande que hay aquí en Brasilia, en el que dedicaron un largo tiempo a entrevistar centenas de profesionales y de gerentes de la atención primaria de salud de aquí de Brasilia y los evaluadores, junto con los trabajadores y con los gerentes, definieron lo que van a ser los criterios de calidad con los que van a evaluarlos. Voy a repetirles. En esa evaluación, lo que se está haciendo, porque eso todavía está el programa todavía continúa, ellos dedicaron un largo tiempo a dialogar con profesionales y mirando a las leyes sobre atención primaria, a las normas técnicas de atención primaria, decidieron qué es lo que iban a evaluar en esos centros de salud, por ejemplo. Y definieron entonces nuevos criterios de calidad, que claro, que tienen una relación con los criterios técnicos, pero lo que fue muy interesante es ver cómo los trabajadores y los gerentes reinterpretaban varias cosas que todo el mundo daba por sentados, pero ellos lo colocaron de una forma mucho más práctica y eso se incorporó en la evaluación. Entonces, uno puede hacer una apreciación en la que se ponga de acuerdo con el evaluado sobre qué aspectos se van a evaluar. Pero una vez que se define que se va a evaluar eso tiene que ser juzgado. ¿Está bien? Y uno juzga, uno evalúa, uno aprecia el mérito o valor de la intervención, del programa, la forma en que fue diseñada. Por ejemplo, hay muchos programas, no solo en el Brasil, sino en muchas partes del mundo, que se realizan, se invierte a veces un número
un valor importante de recursos públicos y los programas no funcionan. O inclusive pueden empeorar los problemas, ¿no? Entonces se intenta verificar si está bien diseñada para la intervención para ese problema, de qué forma ella fue implementada, qué fue lo que se consiguió y qué aprendizaje está dejando para las instituciones, para los servicios, para los profesionales, para los usuarios. Son una serie de aspectos que se pueden hacer a través de una evaluación. Vamos a ver, entonces, ¿a qué le estamos llamando esos programas o intervenciones que serán juzgados, que serán evaluados? Si estamos diciendo que evaluar es apreciar una intervención o un programa, como estamos diciendo que son sinónimos, entonces, ¿qué sería una intervención? Esta es una figura que yo conocí hace años, cuando mis hijas todavía eran más chicas. Y esto era de una... ¿Alguien reconoce eso? ¿Alguien sabe qué es eso? Era de una película. ¿Alguien? Bueno, ustedes ya son chicos mayores, ¿no? Yo aprendí porque mis hijas veían la película. Entonces, eso es lo que le llamaban en esa película que se llamaba Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que era una parte del mundo de Harry Potter. Esto era un obscurus. Un obscurus era una cosa que concentraba mal, ¿no? Cosas negativas. Entonces, eso para nosotros es un problema. Esa es una representación de lo que es un problema. Para algunas personas, nunca para todos, para algunas personas eso representa un problema. Definir lo que es un problema, porque ni siquiera en las cosas aparentemente más graves todo el mundo está de acuerdo. Yo vivo en Brasil y ustedes deben saber la experiencia que hubo aquí sobre la epidemia COVID-19. Las principales autoridades del país, el gobierno anterior, no le parecía que era un problema tan grave durante varios meses, ¿no? Entonces, aún definir un problema puede ser un problema, pero vamos a suponer que nos ponemos de acuerdo y ese es un problema. ¿Está bien? Una intervención, entonces, está constituida por el conjunto de los medios físicos, humanos, financieros, simbólicos, organizados en un determinado momento, en un determinado lugar, norte del Perú, primera década de los años 2020. Tiene que estar localizado en un contexto, ¿no? O sea, tú no haces la evaluación olvidándote del contexto o del espacio donde se desarrolla eso, ¿no? En un contexto específico, en un dado momento, para esa intervención producir bienes y o servicios que tengan el propósito, la intención de modificar un problema. Esa es una intervención. Imagínense que estamos en determinado ambiente o contexto y queremos resolver un problema. Ese problema, de la forma en la que está, si lo dejamos suelto, se va a convertir en un problemón. Si lo dejamos suelto, se va a empeorar. Entonces, a alguien se le ocurre intervenir en el problema. Y busca, con la intervención, golpea, ataca esa trayectoria y espera imprimirle una trayectoria que convierta del problemón en un problemita. Espérase que eso suceda con que nuestra intervención muda lo que se esperaba que suceda con el problema y lo convierte en una cosa menor. ¿Está bien? Eso que estamos, la diferencia entre lo que había antes y lo que habrá después, o esperamos que haya después, son los efectos del programa o los resultados, como dijo María. Entonces, para eso, para conseguir ese efecto, desarrollamos actividades, que aquí le llamamos procesos. Esos procesos producen bienes y o servicios. En un programa, por ejemplo,
consultas, o por ejemplo en una empresa farmacéutica, insumos. Imagínate que queremos desarrollar una versión nacional, una versión peruana de la incipiente vacuna contra dengue que está probándose en varios países del mundo. Intervenimos ¿cómo? El problema que sería, no tenemos vacunas para dengue nacionales. La intervención es, creemos una industria, una fábrica específica para producir esas vacunas. En ese caso, lo que estaríamos a través de la intervención es produciendo un bien, vacuna nacional. Esos bienes y servicios, esos van a ser los que van a, supuestamente, esperamos, modificar el problema. No son las actividades las que van a mudar el problema. Van a ser los bienes y servicios que producimos. ¿Está bien? En toda intervención existe una dimensión física, la estructura física, los recursos y la estructura de los propios recursos. Una dimensión organizacional, que son las normas con las que funciona la intervención y la evaluación. Y por fin una dimensión simbólica, que son los valores, las interpretaciones, las actitudes de las personas que desarrollan la intervención, que es, como ustedes saben, que son una cosa de la mayor importancia, ¿no? Como un ejemplo que aquí siempre se daba, por lo menos yo lo daba porque yo lo vi, imagínense una comisaría de defensa de la mujer, no me acuerdo si en el Perú todavía tenemos ese tipo de comisarías, que está muy bien equipada, muy bien, totalmente conectada, tiene personal, pero que cuando una mujer llega de madrugada para pidiendo ser atendida en esta comisaría, la persona que la atiende puede estar pensando, ¿qué será que esta hizo para merecer ese golpe? Entonces, a pesar de que está todo organizado, la dimensión simbólica puede colocar en riesgo tu propia intervención. Esos aspectos todos deben ser pensados durante una evaluación, por lo menos a la hora de comenzar a planificarla, ¿no? Y en todas partes, lo que a veces nos olvidamos es que existen actores, quiere ser individuos, instituciones o grupos que tienen intereses, que están interesados en que el problema se resuelva o no, la intervención de resultado o no, y que la evaluación de resultado o no. Actores, ellos son los que van a decidir el futuro de la intervención y de la propia evaluación. Su lugar es de la mayor importancia. Entonces, una serie de técnicas para atribuirles, para identificarlos y atribuirles peso en una intervención y en una evaluación. Actores están por todos lados. Entonces, hoy estamos hablando básicamente del lado juzgador, digamos, de una evaluación. Pero una evaluación elabora juicios de valor, aprecia un programa, pero también ayuda o debería ayudar a mejorar nuestra comprensión sobre el programa. Cuando terminamos la evaluación, todos deberíamos comprender mejor lo que estamos haciendo. Y no solamente, como sucede a veces, decir, está mal, pronto. O, por ejemplo, no ha funcionado la consulta pediátrica. Pero a veces por la misma velocidad, porque hay poca planificación, porque hay mucha presión, no queda claro por qué. ¿De qué forma era esa consulta pediátrica que implantamos en algún centro de salud? ¿Y por qué después de un año no está resultando? Bastaría con decir que las personas son incapaces, por ejemplo. O por ejemplo, cuando tú dices, o esa escuela tiene, tú vas, evalúas una escuela, un colegio, y dices, pésima, demasiadas personas reprobadas, jalados. Mal, no funciona.
sin comprender un poco más de tal vez estar en un lugar donde las personas son extremadamente vulnerables, tal vez los profesores sean buenos, pero tienen una carga de trabajo tan alta que disminuyeron drásticamente la calidad de las clases, ¿no? Entonces, por eso es que es importante intentar evaluar para juzgar, si no, no es evaluación, pero también para comprender mejor los programas. Todos comprendieron mejor los programas. ¿Para qué sirve una evaluación? ¿Para qué se evalúa? ¿No? Entonces, existen, de acuerdo a varios autores, ¿no? Existen varias finalidades de una evaluación. ¿Para qué se evalúa? Para algunos, para algunos existen propósitos, finalidades de tipo estratégicas, como por ejemplo apoyar a la planificación y o a la elaboración de una intervención. Ese es el tipo de evaluación que se llama ex ante. Aquí en el Brasil, el antiguo Ministerio de Planificación publicó un manual interesantísimo de evaluaciones ex ante para políticas públicas, que lo publicó en 2018, ¿no? Muy útil para pensar ese tipo de evaluación. Después tenemos una finalidad de tipo formativa, que es mejorar el programa mientras está funcionando, mientras se desarrolla. Esas son evaluaciones que tienen una gran, que prestan mucho servicio para los equipos que desarrollan los programas, para los gestores, para los políticos, que son los que al final se supone que legislan para permitir un programa público, ¿no? Bueno, debería interesarles. Una finalidad de tipo sumativo o sumaria, que es cuando un programa ya tiene un cierto tiempo, ya demostró, está mostrando que está produciendo servicios y bienes, es interesante hacer una evaluación sumaria o sumativa para decidir si se mantiene o no ese programa, si vamos a pararlo, si se finaliza el programa o si, por ejemplo, se podría ampliar a otras poblaciones o a otras áreas, ¿no? Es el caso de aquellos llamados programas piloto, ¿no? Que muchas veces se realizan cuando termina el piloto sin saber por qué se amplía o se acaba, sin saber si realmente funcionó o no. Eso merecería una evaluación de tipo sumativo o sumario, ¿no? Una evaluación de tipo transformadora es cuando una evaluación contribuye a modificar una situación injusta o socialmente problemática y busca mejorar el bienestar colectivo, ¿no? Este proyecto que yo les cuento, en la que estoy en este postdoctorado, este proyecto busca, o por lo menos es lo que quiere, mejorar esos criterios de calidad, conversar con los trabajadores, solamente para intentar mejorar la calidad de la atención. Lo que yo estoy conversando con estos colegas es que ellos parecen muy entusiasmados y con razón con haber definido los criterios o con haber conversado con los trabajadores. La pregunta que yo estoy haciendo es, bueno, ya hicieron esto, hicieron aquello. ¿Cuánto está cambiando del trabajo? ¿Cuánto está cambiando de las estructuras en los centros de salud? ¿Cuánto está cambiando? ¿Cuánto es que los equipos se están organizando para acercarse un poquito más a esos criterios de calidad? Es una pregunta de tipo transformador, digamos, ¿no? Y una última es lo que le dicen una finalidad fundamental, que es la cuestión de contribuir al avance del conocimiento empírico o teórico sobre la intervención o sobre la propia evaluación como una disciplina científica, ¿no? Una otra cosa es que existen finalidades oficiales en las que estamos evaluando para hacerle un bien a la población, estamos evaluando para aumentar la calidad
de nuestro programa de vacunaciones. ¿Estamos evaluando para reducir la mortalidad? Sí, esa es una evaluación, esa es una finalidad oficial, ¿no? Un objetivo oficial. Pero existen los llamados propósitos oficiosos, los que no se hablan, los que no se dicen. Y me imagino que en nuestro país también, por lo menos en el Brasil, es más o menos común, que es el nuevo administrador que entra en cualquier nivel, municipio, región o país, comienza a evaluar lo que hizo el anterior con una intención, que es tumbárselo, demostrar que no sirve para nada. Entonces, existen finalidades oficiales por las cuales tú evalúas o te contratan para evaluar o tu organización decide evaluar, y oficiosas. Otra cosa que sucede también es cuando un gestor ya tomó una decisión y monta una evaluación para justificar su decisión. Es una evaluación, es una finalidad oficiosa. Ahí viene otra. Sí, eso está aquí claro, para eso es que sirve la evaluación. Una pregunta que deberíamos, que todo el mundo se hace, es ¿para qué te sirve a ti la evaluación? ¿Para qué les sirve a ustedes hacer evaluaciones? Miren, o ¿para qué les serviría aprender a hacer mejor evaluaciones? En los años 80, hace no sé cuántos años, 40 años, en la primera página de un libro de este conocido, en esta época era muy conocido, especialista chileno en evaluación de políticas, Ernesto Cohen, el libro comenzaba con esta frase: el mundo está inundado de problemas, que era una gran verdad, ¿no? Eso fue hace 40 años, ¿no? Ahora podemos afirmar que no está mejorando mucho. Continúa inundadísimo de problemas y esos problemas están quedándose cada vez más difíciles, cada vez más complejos, y nuestra vida en general está quedando cada vez más llena de vicisitudes, digamos, ¿no? En ese contexto me estaba acordando vi la propaganda de la universidad al comienzo de este evento, y en ese contexto es fundamental intentar desarrollar múltiples competencias, incluyendo, tal vez una muy importante, la capacidad de interactuar con diferentes personas y profesiones. Me parece que una formación universitaria, sea en el pregrado, sea en el posgrado, debería ayudarnos a lidiar mejor con personas y otros enfoques profesionales. Esa mejora de competencias aumenta, yo pensaba que aquí íbamos a tener personas tal vez con menos experiencia laboral, pero aumenta tus posibilidades en una realidad crecientemente conflictiva, como estamos viviendo, y compleja. Saber evaluar proyectos, programas, políticas, puede aumentar tu prestigio profesional y puede aumentar tus posibilidades de trabajo. No son tantas las personas que saben diseñar y realizar buenas evaluaciones y hacer que sirvan. No son, sí, las personas hacemos evaluaciones, existen personas especializadas, como el caso de María, por ejemplo, ¿no? Y otros docentes y otros profesionales que tal vez nos están acompañando aquí. Pero no son tantos hacer buenas evaluaciones y hacer que sirvan esas evaluaciones. Eso es bacán, ¿no? Saber eso está bueno, ¿no? Pero, ¿qué es una buena evaluación? ¿Qué es una evaluación de calidad? ¿Cómo sabemos? En ese mismo libro de la RELAC, ellos trabajan lo que ellos llaman los estándares y criterios de lo que sería una buena evaluación. A semejanza de lo que hacen, por ejemplo, los grupos
estadounidenses y canadienses de evaluación. Ellos definen 4 grandes estándares, ¿no? Y comienzan por rigurosidad, rigor, ¿no? Si la intervención que estamos pretendiendo evaluar es evaluable, lo que le llaman la evaluabilidad de la intervención. No todas las intervenciones son evaluables. Voy a repetirles. Existen programas que no pueden ser evaluados. Existen bastantes programas que no pueden ser evaluados. En parte cuando son demasiado desorganizados, cuando no está claro para nadie para qué es ese programa, o no está clara la indicación de la gestión, a veces no es posible evaluar un programa. Un segundo, no voy a desarrollar estos elementos, eso vamos a hacerlo en el curso. Un segundo grupo de estándares son la ética y principios jurídicos a la hora de diseñar y ejecutar una evaluación, las cuestiones de transparencia, respeto a los derechos, la legalidad de la evaluación. Lógicamente, uno no puede, por ejemplo, levantar informaciones privadas no autorizadas en una evaluación. Y a veces sucede, a veces hasta sin querer, ¿no? Tercer estándar sería la cuestión de comprensión cultural. La lógica de que creo que todos nosotros conocemos evaluadores que entran en una institución y al no conocer la cultura de la institución, acaban creando anticuerpos y a veces bloquean la propia evaluación. Y por fin, lo que se le llama relevancia y utilidad. Para mí, y como era también un poco el enfoque que había en las escuelas canadienses y norteamericanas, que ahora perdió peso eso, pero para mí el estándar más importante es el de la utilidad y la relevancia de la evaluación. Si existe algún grado de participación de aquellos que están siendo evaluados. Miren, no toda evaluación es participativa. No es, en evaluaciones que son auditorías. Tú vas, tienes una lista, y dices, buenas tardes, vamos a auditar tu servicio, y vas chequeando. Sí, tiene, no tiene, tiene, no tiene, tiene, no tiene, y auditaste, fiscalizaste, controlaste. Ese es un tipo de evaluación totalmente válida. Sirve para muchas cosas. La que, y es la más frecuente, digamos, ¿no? la que sucede con más frecuencia, la que se da más. La que a mí me interesa que intentemos aprender es una evaluación que tenga algún grado de participación de aquellos que van a ser evaluados, ¿eh? En la que de alguna forma los objetivos sean acordados de manera mutua. Eso no es tan simple de ser hecho, es una inversión de tiempo. Hay una desconfianza grande de las personas cuando alguien te dice, vamos a evaluar, vamos a conversar sobre cómo vamos a evaluar. Varias personas dicen, pero ¿cómo así? Si tú lo vas a evaluar, ¿para qué le preguntas? O, por ejemplo, una experiencia que yo tuve en el Perú en los años 90, cuando estábamos en el programa de reformas, un programa de reforma sanitaria. Unas universidades ganaron los concursos públicos para evaluar parte de ese programa enorme de reforma sanitaria. Y yo me acuerdo el grupo que estaba a cargo de esa parte del programa, era un grupo nuevo, teníamos poca experiencia como evaluadores, y en ese momento el programa tenía muchos recursos. Entonces, yo me acuerdo la entrevista colectiva con un equipo que había ganado un concurso, y cuando esos profesionales le preguntaron al equipo del ministerio, bueno, ¿qué les gustaría a ustedes que se evalúe en las regiones sobre esta parte del programa de fortalecimiento de servicios de salud, de la estructura de servicios de salud? ¿Qué les gustaría que se evalúe? Realmente los gerentes del lado del ministerio decían, ¿cómo? Tú eres el experto, tú eres el especialista,
te estoy pagando para, tú tienes que saber qué es lo que tienes que evaluar. Esa era una forma todavía antigua de pensar evaluación. Y aún más en programas que tenían bastantes recursos, hubiera sido fundamental llegar a mejores acuerdos con aquellos que evaluaban. Entonces, existen, así como otros diferentes estándares de lo que es una evaluación de calidad. Y esperemos durante el curso examinar con más cuidado esos estándares de calidad para al final decir, sí, yo puedo hacer una evaluación de alta calidad. Y por último, el asunto de qué evaluar en mi trabajo y por dónde comenzar, que es una curiosidad totalmente justificada y bastante frecuente, ¿no? Un segundito. Ajá. ¿Qué evaluar en mi trabajo y por dónde comenzar? Un consejo práctico. Primero, intenten averiguar si alguien está interesado en hacer una evaluación. Una evaluación sin algún grado de apoyo institucional puede ser un trabajo muy difícil. Entonces, primero, intenten averiguar si hay alguien interesado, si alguien con algún nivel de poder está interesado, o intenten, hagan un esfuerzo de venderle la idea a alguien que tenga capacidad de decisión en el servicio, en el sector, en la institución. Intenten primero averiguar necesidades e interés. Acuérdense que en el enfoque que utilizamos en el curso y en todas partes, en todo tipo de evaluación es igual, ¿no? Una evaluación implica momentos de medir, dimensionar, ¿no? Comparar, cotejar cosas, emitir un juicio de valor y comprender mejor. ¿Qué es lo que vamos a medir? Vamos a escoger algún aspecto de la intervención. Eso requiere preguntas, lecturas, acuerdos. Es decir, vamos a definir, vamos a evaluar, por ejemplo, la disminución del tiempo de espera en una fila de un hospital. Eso es lo que queremos evaluar del programa. Un programa para intentar disminuir el tiempo de espera. Un programa grande que era para evaluar la calidad de la atención de todo el hospital, pero vamos a escoger una parte y vamos a tener que medir, mensurar, por ejemplo, cuánto tiempo está durando ahora la intervención, el tiempo en la fila de espera. Después tenemos que comparar ese tiempo con eso que medimos, con algún tipo de parámetro o norma. Por ejemplo, podemos compararlo con lo que había antes del programa que estamos queriendo evaluar. Decíamos, antes una persona en promedio pasaba en la fila más o menos 2 horas y media, 3 horas. Y ahora está pasando en la fila 1 hora y media. Ya, bacán. ¿Y eso es bueno? ¿Es malo? ¿Para quién? ¿Cuál era la intención del programa? La intención del programa era que el tiempo promedio máximo fuera 30 minutos, o la intención era disminuir por la mitad el tiempo de espera. Era 2 horas y media, ahora quiero pasarlo a 1 hora y 45. Depende de lo que tú hayas decidido como tu parámetro o norma, como es natural. Y por fin expresas un juicio de valor e intentas comprender por qué sucedió de esa forma, por qué se bajó apenas 30 minutos. ¿Qué fue lo que funcionó o no funcionó? No apenas dices fracaso, que es una cosa muy frecuente en las evaluaciones. Un otro consejo práctico, ¿por dónde comenzar una evaluación? Aquí yo estoy siguiendo básicamente las orientaciones tanto de un profesor de la Universidad de Sao Paulo, Osvaldo Tanaka, y de 3 autores muy famosos que tienen un libro bien grande de evaluación, esos 3 gringos, Gordon, Sanders y Fitzpatrick, que
sugieren así. Para un grupo que está recién comenzando, es útil comenzar por unas evaluaciones normativas. Vamos a ver en el curso la diferencia entre evaluaciones normativas y pesquisas evaluativas, ¿no? Lo que les comentaba, identifique quién estaría interesado en la evaluación y cómo serían utilizadas las conclusiones de la evaluación. Lógicamente, de nuevo, existen evaluaciones que están ya predefinidas, ya se sabe que tiene que evaluar y se evalúa para fiscalizar. Necesario muchas veces. Vamos a intentar aprender esta otra forma. Discuta si la evaluación es adecuada en ese momento. Por ejemplo, el programa tuvo tiempo para madurar. ¿Tuvo tiempo? Las personas a lo mejor están recién comprendiendo en qué consiste el programa. A lo mejor recién están leyendo los manuales del programa. A lo mejor el público, la población recién se está enterando que existe el programa, la intervención. Entonces, ¿en qué momento es oportuno hacer la evaluación? En un momento de crisis de un programa, pues se puede evaluar, pero depende de qué es lo que usted quiere saber, averiguar. Comience por lo más palpable, aquellos servicios reales que son considerados por todos como los más importantes, los más relevantes en todo caso. Puede que no sea el servicio más importante, pero comienza por ahí. Es de preferencia escoger actividades que ya están incorporadas en el cotidiano de los servicios, cuando hablamos de evaluación de servicios. Comienza por un proceso. Identifica qué actores participan. Existen técnicas para todo eso. ¿Qué actores participan en ese proceso? Y después, en los próximos pasos, intentas tú, si aquí decíamos que era necesario comparar lo que hemos medido con algún parámetro o norma aquí, es que tú vas a intentar reconstruir o construir las normas de ese proceso. Las normas de un programa muchas veces no están claras. Eso es lo que significa intentar esbozar, como ustedes ya deben tener experiencia en eso, esbozar el modelo lógico del programa o del proceso. ¿Cómo es que ese programa o ese pedacito del programa quiere, por ejemplo, disminuir el tiempo de espera en el hospital, en la fila del hospital? ¿Cómo que pretende hacer eso? Acelerando las consultas, acortando el tiempo de consulta, o pretende hacer eso contratando más médicos, o pretende hacer eso disminuyendo el ausenteísmo laboral, o ¿cómo es que busca hacer eso? Eso es definir el modelo lógico del proceso. Después define las preguntas evaluativas, cuál será el foco de tu evaluación, defines, después de todos esos pasos, defines tus indicadores, ¿está bien? Mides, comparas y juzgas. Y después, por fin, buscas que tus conclusiones alimenten algún tipo de tomada de decisión para mejorar el servicio. Ese es digamos, un ABC, un paso a paso de cómo se podría comenzar evaluaciones, generalmente en programas relativamente, no extremadamente complejos, más relativamente complejos. ¿Está bien? Entonces yo quería, con esto ya no me acuerdo cuánto tiempo tenemos aquí. Tenemos 1:15, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo quería pasarles como un panorama general de evaluación de intervenciones, crecer de proyectos, programas y políticas. Y esperamos que sea de interés de ustedes y tenemos un curso dedicado a ampliar estos puntos. ¿De acuerdo, Frey?
Excelente, estimado doctor José. Bien, bien, entonces ahora sí, después de haberlo escuchado al doctor José Iturri, justamente con su amplia experiencia en la temática, invitamos a todos los presentes a que puedan formular sus preguntas a través de chat, o caso contrario, también puedan levantar la mano y formular la pregunta que crean pertinente. Si me permite, Adelante, David. muchas gracias. Doctor Iturri, muchas gracias por su ponencia, muy ilustrativa. De hecho, he podido hacer algunas capturas interesantes de algunas de ellas, sobre todo la que mencionaba de las 4 dimensiones y 20 estándares de calidad. De manera coincidente, en la escuela de posgrado venimos desarrollando un trabajo que toca algunos de estos puntos en relación sobre todo a la parte de comprensión cultural. Y en todo caso, iba sí, primero un sí. comentario y después no sé si quedará de repente alguna pregunta más que pueda hacer, pero Se refiere a esta parte, ¿no? De es comprensión correcto, cultural. es correcto. Qué interesante, qué interesante. Nosotros actualmente desarrollamos un trabajo que tiene que ver con cultura y sensibilidad en relación a poblaciones rurales, en relación a las atenciones odontológicas que se dan. Y justamente por ahí va mi comentario, porque normalmente cuando se busca ver si es que las actividades dentro de un programa funcionan, siempre tratamos de ver los indicadores, ¿no? De los procesos que estamos desarrollando. Sí. Si de alguna manera funciona y se utiliza de manera adecuada las actividades dentro de ello, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos este aspecto de calidad, normalmente está enfocado, y lo cual no está mal, en aspectos como la cobertura, la eficacia y la eficiencia, pero eso probablemente tiene un trasfondo especial. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, desde otra posición que antes en otra oficina que trabajaba, que era la Dirección de Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual, hicimos una visita a Marcahuasi, creo que es el nombre. Marcahuasi, Sí, en la Sierra de Lima. no, entonces me estoy equivocando. Incahuasi, disculpe usted, ese Incahuasi, sí, claro. en Chiclayo. Una Y hacienda. entonces vimos que en la primera expedición que hicimos, en la primera visita exploratoria, conocíamos un poco acerca de la idiosincrasia de la población, porque el programa de salud buscaba combatir la anemia, se promovía, por ejemplo, el consumo de la sangre animal para obtener el hierro. Sin embargo, no había habido una contextualización adecuada en la cual se puede identificar que había una visión especial donde se consideraba que no se podía tomar la sangre de los animales. Entonces, ¿cómo Interesante. pretendo de alguna manera lograr ese éxito en los indicadores que estamos planteando si no se hizo un análisis especial al inicio? Claro. Probablemente son fallas iniciales. Esa era una primera parte, y la otra parte, en la opinión del día de hoy, era compartir un poco la experiencia, porque nos decía, depende del tamaño del programa. Yo quería en todo caso preguntar cómo podría hacerse o qué se recomendaría en casos donde los programas, como por ejemplo el Programa Nacional de Salud Bucal en el Perú, tenía una actividad que era la aplicación de flúor en enjuagatorios, 28 a 32 enjuagatorios de flúor en una presentación X, que era delegada a los profesores en las escuelas para que ellos apoyen de manera masiva, ¿no? Y lograr controlar un poco la caries que a nivel mundial afecta mucho y a nivel de Perú golpea bastante desde temprana edad. Sin embargo, lo que me llamó en algún momento la atención es que justamente siendo docente del área de estomatología preventiva, que estamos muy al tanto de la caries y cómo se previene, se cambió dentro del plan a una actividad que era la aplicación con gel en una concentración mayor. Yo decía, ¿cuál fue el sustento, no? Decía yo en algún momento en una exposición a las autoridades, ¿cuál fue el sustento para el cambio? Si no hay una medición y no hay un resultado, ¿qué es lo que amerita que se cambie, no? Porque la caries en el Perú no ha cambiado en los últimos, desde que hay data, desde el 70 para la fecha no ha cambiado, sigue igual de mal desde etapa temprana. Entonces, probablemente, ¿cómo hacer justamente
la evaluación de los programas es una deficiencia que se palpa en la realidad peruana y probablemente la información que nos da hoy día y lo que pueda desarrollarse en el curso va a venir muy a bien a los que estamos preocupados por la salud pública de manera general. Así que esa era más o menos la participación, doctor Iturri. David, primero gracias por la pregunta, creo que toca algunos puntos bien duros, fuertes. Mira, primero quería recordar que entre todos, ¿no? Estos son los criterios, los estándares de calidad de la evaluación, ¿no? No son criterios de calidad de la intervención. Importante. Segundo, muchas veces, y eso sucede no solamente en nuestros países, en el Perú, en el Brasil, en muchos lugares, se hacen evaluaciones de proyectos, de programas que ya sabemos que están mal, ¿no? La idea es intentar conversar con los gestores y amarrar. Yo voy a evaluar este programa, pero lo que uno debería intentar, en la institución con la que tú trabajas, debería intentar es, ya, una vez que evaluemos un programa que sabemos que está mal, con eso creemos una intervención encima de la intervención. ¿Qué es lo que puede mejorar? Y evaluemos esa segunda intervención. ¿Qué sentido tiene muchas veces, ¿no? Por lo menos en el caso brasileño, algunos programas y programas de salud o aspectos de los programas son evaluados una y otra vez y siempre resulta mal, ¿no? No se consiguen. Antiguos problemas. No logramos hacer esto. Ya, bacán, eso ya sabemos. ¿Por qué no evaluar intervenciones para mejorar esos puntos? No sé si me dejo entender, David. Sí, claro que sí, doctor. Por ejemplo, imagínate en esa comunidad donde habría algún tipo de reparo cultural al consumo de vísceras o de sangre. No sé si eso fue lo que pasó. ¿Sí? Ya. Entonces, ahí es un trabajo de sentarse, conversar con especialistas en cultura alimentar, con antropólogos, con políticos, con gente del lugar, con nutricionistas, y pensar de qué forma podríamos o sustituir esa fuente de hierro por otra, o simplemente eliminarla, es eliminar ese camino, o intentar, que es mucho más difícil, algún tipo de modificación cultural, ¿no? Y evaluar, ahí sí, una vez que decidimos, no, ya sé, vamos a retirar esta parte del trabajo de comunicación y vamos a cambiarlo por consume hierro de otras formas, no sé cuáles. Vamos a evaluar ese cambio, vamos a evaluar esa intervención encima del programa. Ahí podemos ya pensar bien bonito cómo evaluarla. Los problemas con los que nosotros lidiamos todos son complejos. No hay ni un solo problema, ni un problema que sea simple. No hay. No hay problemas simples. Entonces, en todos ellos tenemos que pensar mejoras buenas y parciales, ¿no? Y averiguar, evaluar qué tanto avanzamos, cuál es la urgencia para resolver el problema. El problema de anemia es un problema urgentísimo hace años en el Perú. ¿Qué ensayamos de nuevo? ¿Será que depende de una cuestión técnica, como por ejemplo, nuevas formas de aporte de hierro al organismo, cambios culturales en la comunicación, o será una cuestión más institucional, más política? Será necesario un trabajo intersectorial. Yo creo que eso es bien importante. La evaluación te ayuda a comprender mejor, realmente comprender mejor lo que estamos haciendo
y lo que deberíamos hacer. Creo que esa es una utilidad bien importante de la evaluación. Doctor Iturri, me permite comunicarme Sí, ¿quién con habla? sí, María, me permite María. comunicarme con David Rodríguez, que trabajamos en la misma universidad. De repente, en algún momento coincidir, yo le puedo allí apoyar. He trabajado 18 años en comunidades Buena. y entonces como que he trabajado programas y proyectos que puede ayudar un poco a esta intervención que ellos están haciendo, ¿no? En algún momento nos podemos comunicar a través del doctor Freddy. Mire, qué interesante. Ojalá. Miren una cosa. Yo entiendo y respeto las evaluaciones del tipo auditoría. Pues son necesarias. Al mismo tiempo, existen otras formas de evaluación que comienzan dialogando, como ahora. A veces se juntan personas. David conversa con María. David y María conversan con Freddy. Vamos a ver si resulta algo nuevo, algo diferente. Esa es la ventaja de hacer alguna de las ventajas de hacer una evaluación con un enfoque participativo. Nada fácil, pero puede ser muy valioso. Bien, muchas gracias, doctor José, por su respuesta, también a David, a María también por sus intervenciones. Es importante la interacción, la colaboración y también apuntar justamente a trabajar en redes, ¿no? Es fundamental eso. Claro, claro. ¿Alguien más que desee plantear alguna consulta, alguna pregunta al doctor José Iturri, por favor? Sí, doctor Iturri, otra vez María, mire, en relación a los supuestos, cuando armamos el marco lógico, ¿qué tanto peso pueda tener esto en la evaluación de los programas o proyectos? Yo diría que todo, porque cuando se hace una evaluación de tipo así, comenzando de cero, es fundamental comprender eso que es, o sea, en la planificación existe el marco lógico, ¿no? Que es una mirada de planificador. En la evaluación existe lo que le dicen el modelo lógico, que es una mirada un poquito más del lado de la evaluación. La pregunta esencial del modelo lógico no es solamente había estos recursos, esas actividades y queremos estos resultados. La pregunta fundamental del modelo lógico es ¿cómo? ¿Cómo es que esas estructuras van a producir esos productos y esos productos van a generar cambios en el problema que estamos esperando, que estamos actuando? Esa pregunta que parece medio soncita es bien difícil de ser respondida en muchos programas. ¿Cómo? Es que queremos que eso suceda. Y a veces, conversando eso, preguntando eso, con frecuencia, más de una vez tú tienes que preguntar, te das cuenta que el presupuesto, lo que estaba por detrás, va a funcionar así, no tiene tanta base. Hay que modificarlo. A veces es principalmente una buena intención, ¿no? Pero falta la parte que te dé un soporte técnico para conseguir eso. Por eso el modelo lógico es intentar averiguar de qué forma específica el programa quiere mejorar el problema. ¿Cómo? No solamente el listado y las flechitas de recursos, actividades, efectos. La pregunta es ya tenemos todo eso, ya tenemos la lista de insumos y de actividades. ¿Cómo es que eso va a disminuir las filas en el hospital? ¿Cómo? ¿Qué esperamos que suceda? Y existen, como ustedes saben, ¿no? Una vez que tú tienes el modelo lógico, existen 2 o 3 técnicas en que tú sometes el modelo lógico a una crítica.
las preguntas del tipo, ¿y si? ¿Y si, por ejemplo, el hospital tiene algún tipo de problema legal y no puede contratar más profesionales? ¿Y si, por ejemplo, hay una migración de nuevos pobladores a esa área y aumenta la demanda? Esas cuestiones colocan el modelo lógico bajo presión para ver si aguanta. ¿Está bien? Vamos. Bien, gracias. Gallegos, Ángel tenemos- Gallegos. Tenemos aquí otra consulta de Ángel. Adelante, Ángel. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? José, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, ¿Cómo estás, José, Ángel? después de tanto tiempo. Tiempo. Sí, un poco complementando tu respuesta con respecto al tema del marco lógico, es que también ahí se deben de identificar los indicadores que se van a medir posteriormente, ¿no? En la etapa de la evaluación. Entonces, creo que en atención a lo que mencionaba José, es importante definir bien cuáles son los indicadores que van a poder permitirnos luego hacer esta medición de seguimiento y evaluación, ¿no? Porque, y como lo mencionabas en la exposición, ¿no? Hasta incluso los pilotos tendrían que ser evaluados para ver si es que se pueden o no se pueden escalar, ¿no? Entonces, en ese marco es que desde la proyección del proyecto debería de iniciarse con estos indicadores que permitan a su vez llegar hasta el final. Lo que sí, Claro. me gustaría de repente, José, que nos puedas ahondar un poquito más, es cómo ven ustedes el tema de el seguimiento versus la auditoría, ¿no? Porque en el Perú, aparentemente la auditoría pareciera un poco más punitiva, ¿no? Hago una auditoría para encontrar culpables, ¿no? Pero creo que ese no Sí. es la mirada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reflexión en temas de el seguimiento, la evaluación del proyecto versus la auditoría? Te agradezco mucho, José. Gracias. Está bien, Ángel. Un gusto escucharte. De nuevo, yo le digo, auditoría y meter palo es necesario a veces. No estoy diciendo que nunca, y yo creo que es necesario. El problema es cuando se nos convierte en el único estilo de evaluación que tenemos, o en el que más utilizamos. Yo creo que evaluar con una intención de mejorar y no solamente de punir, que a veces es muy necesario punir, pero deberíamos comenzar a trabajar evaluaciones que busquen mejorar los programas. Colocábamos aquí como una finalidad formativa, ¿no? De la evaluación, que estaba por ahí en algún lugar, que la intención es mejorar los programas, ¿no? Y no apenas decir que fracasaron. Sí, muchas veces decimos que el programa fracasó y al final no queda tan claro por qué. Yo creo que evaluaciones que tienen juicios negativos del programa pueden ser muy útiles, siempre y cuando nos den alguna idea de por qué fue lo que falló, ¿no? A veces, cuando uno va con una lista de checklist para auditar, puede ser bastante rigurosa, ¿no? Pero tal vez no te dice nada sobre cómo funciona. Te dice lo que se está haciendo, pero no te dice cómo está funcionando, que son dos cosas diferentes. Por eso es que esta cosa, ¿no? Una intención de tipo formativo, que es mejorar la intervención mientras se desarrolla, ¿no? A veces las evaluaciones del tipo fiscalización son de ese tipo, ¿no? Son sumarias. Y se le coloca una etiqueta de fracaso. Y otra. A veces muchos programas fracasan. De hecho, un montón de programas fracasan. ¿Por qué? Habría que, claro, hay una cuestión de tipo más institucional y político. ¿Alguien está interesado en saber por qué?
Por eso que una de las primeras cosas al pensar en una evaluación más como la que tú dices, más de tipo conocimiento y seguimiento, es garantizar que hay gente interesada en eso, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Como ustedes ya están pensando seguramente. ¿Era eso, Ángel? Sí, muchas gracias, José. Gracias por la respuesta. Vamos. Bien, bien. Está muy interesante el tema. Bueno, agradecerte, doctor José Iturri, por compartir sus conocimientos, su experiencia y, como muy bien lo mencionó José, este webinar nos permite justamente también darles a conocer que se va a desarrollar un curso especializado en el tema de evaluación de programas y proyectos en salud, ¿no? Entonces, están todos cordialmente invitados y esa información lo vamos a encontrar en la página de la Escuela de Posgrado de nuestra Universidad Señor de Zipán. Bien, vamos finalizando esta reunión. ¿Algunas palabras finales, José, para poder cerrar este webinar? Bueno, yo quería nuevamente agradecer a la universidad, al posgrado y a ti, Fred, que te has estado fajando, parece que en muchas cosas simultáneamente, y a todos los amigos que participaron de este seminario, ¿no? Ojalá se interesen y tengamos un curso más productivo inclusive, donde podemos ver técnicas para trabajar varios de estos puntos que fueron presentados de manera bastante genérica. David, buenas preguntas y se nota la experiencia tuya, la de María, la de Ángel. Muy bien. Muchísimas gracias, estimado doctor José. Un abrazo a la distancia. De igual manera a David, a María, a Ángel y a todos los asistentes a esta reunión. A nombre de la Escuela de Posgrado y también a nombre de nuestra directora de la Escuela de Posgrado, la doctora Liliana Rosa. Ay, gracias a Liliana también. Agradecemos la asistencia a cada uno de ustedes. También para los participantes a veces que consultan la grabación, esto lo encuentran. Se está transmitiendo a través de nuestro fanpage de la Escuela de Posgrado y ahí van a encontrar esta grabación de manera pública. Invitarles a que sigan visitando nuestro fanpage donde venimos desarrollando diferentes temas académicos. Muchísimas gracias con cada uno de los presentes y que tengan muy buenas noches. Este webinar ha finalizado. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias.